Hoy os voy a enseñar cómo se planificaría un corte. En la Moodle tenemos unos ejercicios para realizar. Bajamos aquí a planificación de cortes y vemos que tenemos distintas pruebas para hacer. Son aleatorios y van cambiando. Mirad, aquí está el recurso de planificación de cortes, que la podemos descargar y podríamos ver la serie de cortes que hay, ¿no? Distintos cortes y cómo se realizarían cada uno. Cuando estéis realizando las prácticas o cuando estéis haciendo esta prueba, siempre se puede consultar el material, pero tenéis en cuenta que hay un tiempo limitado para hacerlo. Pero bueno, vamos a comenzar a hacer una prueba. Vamos a ir aquí a la prueba, por ejemplo, programada 4 cortes. Cuando entráis en la prueba, veis los intentos anteriores que tenéis, si no están finalizados, la calificación. Vamos a reintentar un nuevo intento. Hacemos clic y nos va a pedir primero un corte. Aquí, ¿cuál nos está pidiendo? Nos está pidiendo una programación de corte, de programar un corte en resonancia magnética de columna dorsal y axial. También nos indica que la primera imagen de fondo, la que estamos viendo aquí, corresponde a la parte sagital, mientras que la segunda, que sería esta de aquí, corresponde a la parte coronal, mientras que la tercera es la parte axial. Bien, simplemente un consejo. A la hora de ver el corte, de programar el corte, tenemos que tener en cuenta que si nos está pidiendo un corte axial, no vamos a programar el corte sobre la parte axial. Ahí vamos a identificar la estructura. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? Columna dorsal. Entonces, si nos está indicando que la tercera es axial, vamos a ver qué opciones nos da para poner la tercera y vemos que tenemos estas 3 opciones. Tenéis que tener en cuenta que no vamos a programar, sino simplemente identificar la estructura. Aquí estamos viendo una cadera y aquí sí que estamos viendo la columna marcada con el punto rojo. Así que cogemos esta y la colocamos en la posición axial. Bien, ahora, ¿qué ocurriría? Aquí el reto sería, en la parte sagital, saber primero qué sería un corte axial. Pues serían los cortes de este tipo. Pero claro, ¿qué nos está pidiendo? Columna dorsal. Por consiguiente, esta la podemos descartar. ¿Por qué? Porque esta no es la columna dorsal, son las lumbares. Entonces, por descarte casi podríamos decir que es esta de aquí. La colocamos y además estos cortes vemos que van programados en los huecos que hay entre vértebra y vértebra. Vale, entonces tenemos aquí identificado ya en nuestra parte sagital lo que correspondería al corte axial. Ahora, en la parte coronal tenemos que hacer el siguiente corte. Programarlo. Aquí, esta estructura de aquí serían las lumbares. No nos serviría. Aquí vemos esta parte negra, son los pulmones. Por consiguiente, estas serían nuestras vértebras dorsales. Las cogemos y las colocamos. Ya tendríamos las 3 imágenes de la programación del corte programado colocado en su sitio y pasamos a la siguiente página, la siguiente pregunta. Aquí que nos está pidiendo una planificación de una RM cerebral de senos venosos. Recordad que esto es una técnica especial en la cual se pone un reset que nos va a servir para que la sangre no se vea. Si ponemos el reset abajo, lo que no veríamos es la sangre que fluye de abajo hacia arriba del cerebro. Mientras que si ponemos el reset arriba, lo que hacemos es que la sangre que baja de la parte de arriba del cerebro no se vea. Se da el caso que aquí nos está pidiendo venoso. Por consiguiente, nos está pidiendo que tenemos que neutralizar las arterias y resaltar las venas. En el cerebro, las arterias van del cuello hacia arriba y las venas van de la parte de arriba
de la cabeza hacia abajo. Por consiguiente, en este caso, nuestro reset tendría que estar abajo. Una ARM cerebral tendríamos que programarlo está abajo. Vale. En el caso de los senos venosos, en la primera posición, que es la sagital, tenemos que poner esta imagen, porque ahí no se programa. Y tendríamos que coger estas de aquí, alguna de las dos. Como nos está pidiendo venosenoso, tenemos que coger el reset abajo. Lo colocamos en su correspondiente posición y ahora, entre estas dos que nos da, tenemos que coger el corte que nos indica. En esta imagen no va a haber reset porque no se vería. Entonces tendríamos estas tres imágenes bien colocadas. Como decís, siempre podemos consultar en el protocolo cómo se hace. Vale. Y entonces iríamos a la siguiente. Aquí nos pide orbital sagital derecho. Y además nos indica que entra primero la cabeza en la máquina. Por consiguiente, si lo primero que entra en la cabeza, entra con la nariz y los ojos hacia arriba, sabríamos que el derecho sería este ojo de aquí. Vale, además nos pide sagital. Por consiguiente, nos pide un corte de este tipo. Este corte, entonces tenemos que programar aquí, primero en axial. Vamos a buscar en axial el derecho, que sería este de aquí. Lo colocamos. Ahora, ¿qué nos va a pedir? El orbital en sagital. Entonces, en sagital simplemente identificamos la estructura. Cogemos este y lo colocamos en su posición correspondiente. Mientras que aquí vamos en nuestro corte coronal, vamos a poner por último nuestra estructura de ojo. Entonces, como cogemos el derecho, cogemos este y lo posicionamos. Bien, tenemos derecho y la parte sagital identificada la estructura. Vale. Pasamos a la última pregunta y a ver qué nos va a tocar en la última pregunta. Pues aquí nos pide que cortemos un pie en coronal. Simplemente mencionar que el pie cambia un poco la estructura. Esto sería una parte sagital, esta sería axial y esta sería coronal. Pero se da el caso que si queremos hacer un corte coronal, para el pie cogemos esta estructura, ¿veis? Estamos cortando coronalmente el pie, tendríamos que ajustar a la posición de nuestro pie, girar un poco la posición y ahora iríamos en la parte axial, que sería esta, pero claro, pensar que estamos viendo un pie desde el punto de vista axial. Cogemos y colocamos aquí. Y porque si vemos esto de aquí, esta axial que hay aquí, esta sería el tobillo. Mientras que esta es una axial del pie. Y por último, tendríamos que identificar la estructura en el pie. Por consiguiente, cogemos esta estructura, la arrastramos y la colocamos en su sitio. Entonces ya tenemos todas colocadas correctamente y le daríamos a terminar el intento. Nos va a pedir que nos va a decir que ha sido guardado todas las respuestas, que lo enviemos y que terminemos. Entonces le vamos a enviar todo y automáticamente nos tendría que salir la corrección. Aquí vemos que han salido todas muy bien y que tenemos la máxima puntuación porque hemos hecho correctamente todos los cortes. Bien, podríais ver aquí y en caso de que tuvierais algún error os indicaría que está una o dos mal, entonces os rogaría que revisarais tanto en los apuntes como en las diapositivas dónde está el fallo, ir intentando tantas veces como queráis para ir cogiendo el manejo. Y esto sería nuestra primera parte. Le daríamos a revisar la finalización,
finalizar la revisión, disculpad, y tendríamos nuestro cuestionario terminado y podríamos volver a repetirlo, etcétera. Espero que haya quedado claro.